Hola, en este tutorial vamos a configurar para la animación facial el rostro. En este caso vamos a ocupar uno de apariencia más realista y aunque no lo pareciera, tiene menos divisiones que las que tienen el que habíamos trabajado anteriormente. Algo que es importante de hacer antes de comenzar es asegurarnos de que en nuestro escenario o en nuestro archivo no tenemos elementos innecesarios. Hay ocasiones en las cuales tenemos por aquí indicaciones que nos dicen algo así como cubo 1, esfera, etcétera. Y si las seleccionamos, no es el caso, aquí si yo selecciono va a haber un objeto seleccionado, pero decía, si la seleccionamos aparecerá solamente el pivote, pero no pareciera estar relacionado con algo. Es muy útil utilizar esta vista para darnos cuenta de qué es lo que sucede. Si nosotros encontramos algún elemento aquí que no reconozcamos haber puesto voluntariamente, podríamos picar sobre él y si aparece el pivote, es para ello conveniente activar la herramienta W para mover, entonces podríamos suprimirlo. Ahora, una forma más sencilla de hacerlo es utilizar el menú File y la opción Optimizar el tamaño de la escena. Maya va a detectar aquellos objetos innecesarios e inútiles porque no tienen un contenido dentro del escenario y va a eliminarlos. Ya tenemos entonces todo esto limpio, no tenemos elementos que no necesitemos. Vamos a hacer lo que solemos hacer y que encarecidamente les pido una y otra vez: borrar la historia y liberar las transformaciones, porque necesitamos asegurarnos de que todo está correcto antes de comenzar a hacer cosas que vinculen nuestra malla con algún otro elemento, ya sea un hueso o un control. Algo que es importante es que esta práctica la tengamos también cuando vamos a hacer la configuración del esqueleto del cuerpo. Otra cosa es que tendremos que asegurarnos de que nuestros objetos están nombrados correctamente. Si nosotros, voy a ocultar ahorita esta capa para ver que tenemos también la parte interna de este elemento seleccionado. Si nosotros no hacemos esto y después estamos animando, nos damos cuenta de que un nombre está mal y tenemos tal cantidad de elementos mal nombrados que no podemos reconocer cuál es cuál en el outliner o al asignar alguna propiedad, algún control, etcétera, vamos a darnos cuenta de que es necesario renombrarlo. Pero si renombramos una vez que ya hayamos configurado nuestra figura, nuestro esqueleto, nuestro rostro, va a deshacerse ese vínculo y vamos a tener muchos problemas. Entonces, por favor, asegúrense de que todos los elementos que tienen ustedes está perfectamente nombrado. Cada elemento ahí. Otro punto que es importante, tal como yo lo hice aquí, es separar en capas los elementos que vamos a estar ocupando de modo independiente. Por ejemplo, vamos a hacer una animación, o perdón, una configuración que nos permita posteriormente animar ojos, dientes y lengua, y para ello probablemente nos estorbe ver la envoltura, o sea, el rostro. Por lo tanto, metí el rostro en una capa para poder ocultarla o bien bloquearla sin que eso me afecte lo que puedo hacer con los demás elementos. Probablemente ustedes decidan hacer una capa más para los ojos, otra capa para los dientes y otra más para la lengua, pero en este caso yo me voy a quedar así con esto. Le llamé boca interna, aunque también están allí o van a estar allí también estos elementos. Los selecciono todos, botón derecho, añadir objetos seleccionados. Una vez que hicimos esto, podríamos pensar que ya es un buen punto para comenzar a trabajar. Ahora, tenemos aquí una nueva pestañita que no existía. Esta se crea con esta parte de aquí, se llama Shelf. Tenemos aquí un menú desplegable que está indicado por esta flechita que apunta hacia abajo y podemos por aquí indicarle que queremos uno nuevo. Cuando le damos nuevo le ponemos nombre y entonces se crea. Vamos a poner aquí los elementos con los que más vamos a estar trabajando, en este caso para la animación facial, que es la historia, Freeze Transformation, etcétera. Y para hacerlo picamos presionando Control y Shift sobre el elemento que deseemos añadir. En este caso yo no necesito ningún otro, voy a dejarlo así tal cual, pero ustedes pueden añadir todos los que necesiten. Tenemos aquí la opción para crear huesos. Entonces vamos a trabajar en la vista lateral y en este punto no quiero ver yo nada con opacidad. Me interesa que podamos hacer movimientos
es decir, crear huesos sin que me estorbe en absoluto la malla y sobre todo sin tener la posibilidad de mover algo que no deseo mover. Ya liberamos las transformaciones, ya todo quedó perfecto, no me gustaría correr el riesgo de mover algo de manera involuntaria. Voy a crear una cadena de huesos que va a partir del cuello y va a llegar hasta la cabeza. Lo voy a dejar a la altura de los ojos. Aquí es importante que consideremos que este esqueleto, si ya hemos hecho el rigging de nuestro cuerpo, va a ser la continuación de ese. Aquí, por ser un tópico un poquito más extenso, laborioso y quizás complicado, lo hago de manera independiente. Tendremos que pensar desde dónde va a rotar nuestro cuello. Puede que no sea necesariamente que sea desde la base. Podría ser que quisiéramos hacer que rotara aquí, pero eso es cuestión de cómo hayamos modelado nuestro rostro. En este caso, sí lo voy a poner como eje de rotación aquí. Voy a poner otro. Si prolongáramos esta línea de la barbilla hacia la nuca, tendría que ser en un punto que se encuentre por allí. Y este punto me parece bueno, aunque no lo atraviesa, por lo tanto, vámonos hacia abajo un poco. Ahí está. Y para lo demás decía que voy a terminar aquí a la altura del ojo. Y ahí tengo yo ya mi estructura ósea para el cuello y la cabeza. Voy a nombrar los huesos. Súper importante nombrar, 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 nombrar. Acostúmbrense a hacerlo porque no hacerlo nos va a traer muchísimas complicaciones. Y sobre todo es un buen hábito que nos ayuda a ser organizados. Ya tenemos allí, sabemos que la traslación de los huesos no se libera si liberamos las transformaciones, borramos la historia, en cambio la rotación sí. Aquí, solamente porque es una sana costumbre, antes de hacer cualquier cosa voy a liberarlo. Pero le di solamente al primer hueso. Los demás están seleccionados porque están emparentados con él. De modo que voy a dar clic con el botón derecho. Le voy a decir que seleccione la jerarquía completa. Notaremos que los huesos se ponen blancos y el último es el que permanece verde. Entonces sí voy a liberar y borrar la historia. Vamos a crear una configuración IK para esta zona. Por eso creé aquí el atajo para el IK. Voy a meterme, importante también, tendríamos que estar en el menú de animación. Voy a meterme aquí a la configuración del IK para ver si está tal como lo necesito. Reset, para asegurarme de que no haya algo extraño. Y vamos a hacer clic en el origen, o sea, el hueso inferior del cuello, y el destino, o sea, la base de la cabeza. Ya tenemos allí y vamos a nombrarlo. IK cabeza. Sí, porque finalmente va a controlar la cabeza completa. Notamos que los valores no están en cero, no vamos a hacer nada al respecto, pero en cambio vamos a crear un objeto al que sí podamos ponerle todos sus valores en cero. Voy a moverlo, W para eso, V para pegarlo, y lo voy a hacer coincidir exactamente con este hueso. Voy a rotar un poco para procurar que quede como una especie de collar y después a escalarlo. Voy a irme a la vista de perspectiva para ver si quedó tal como yo lo necesito. Voy a escalar un poquito más y ahí está. Ya tengo creado un control. ¿Qué voy a hacer? Eso que les he insistido sobre todo en este tutorial, nombrarlo. CTRL es la nomenclatura que estamos ocupando aquí. Si ustedes deciden ocupar otra nomenclatura, está perfecto, pero sea uniforme. Que no llamen a uno control, a otro CTRL, a uno C, etc. Si lo ponen al principio, que siempre sea al principio y no que estén cambiando la nomenclatura a cada rato. Cabeza. Vamos a liberar sus transformaciones, a borrar la historia, y si este elemento lo llevamos en algún punto hacia otro lado, regresaremos a él fácilmente con el 0. Eso es excelente. ¿Qué más va a suceder con este control? Necesitamos que tenga influencia sobre la rotación y la traslación de la cabeza. La traslación no porque la cabeza pueda irse a alguna parte despegada del cuello, sino porque el movimiento que hacemos a veces pretende seguir una trayectoria y no tanto girar solamente. Por ejemplo, cuando hacemos nuestro cuello hacia adelante para asomarnos, cuando levantamos la cabeza es una rotación, pero cuando todavía lo inclinamos más como para tratar de alcanzar a ver más de lo que nos permite la vista en ese momento, ese es más bien un movimiento de traslación. Entonces, para la traslación
vamos nosotros a vincularlo con el IK. Para la rotación vamos a vincularlo con el hueso. Eso es muy importante. Vamos a utilizar constraints, de modo que primero seleccionamos el padre, después el hijo, con Shift. Y en este caso dijimos que como es el IK, vamos a hacerle una traslación. Vamos a un constraint point. Me voy a fijar en las herramientas, voy a asegurarme de que todo está como debería estar desde el origen y solamente voy a activar la opción de Maintain Offset. Clic allí, añadimos. Por aquí se ve ya una ligera indicación de que algo sucedió. Vamos a probar nuestro control. Vamos a moverlo y como decía, la cabeza no se despega del hueso, no se estira el hueso, pero sí es un movimiento como el que hacemos cuando queremos estirar el pescuezo literalmente para alcanzar a ver algo que desde nuestro punto original no vemos. Regresamos. Yo le di control Z para regresar, pero si no hubiera sido así, podría presionar aquí 0. Vamos entonces a vincular la rotación con el hueso. Primero el padre, Shift, luego el hijo, y en este caso nuestro constraint va a ser un orient. Lo mismo que hicimos hace un momento, borramos cualquier cosa y le activamos que Maintain Offset. Añadimos y vamos a probar qué pasa ahora con la rotación. Ahí está funcionando bien nuestro elemento. O sea, ya tenemos aquí lo que necesitamos para hacer que el eje de la cabeza haga su trabajo, que gire y que se mueva. Hasta ahí todo está perfecto. Vamos a ir guardando a cada momento lo que vayamos haciendo porque sabemos que de pronto nuestra computadora falla, se va la luz, algún error que no esté en nuestras manos controlar puede hacer que se nos cierre el programa. Entonces ahorita si se cerrara ya tengo yo guardado hasta este punto. Vamos a emparentar elementos a este hueso. Hay elementos que no tienen movimiento independiente. De hecho, el único hueso que es completamente independiente de la cabeza, del cráneo, es el de la mandíbula. Podemos incluso dislocarlo y separarlo. No es fácil hacerlo, pero se puede. En cambio, el resto de los huesos son completamente inmóviles. Los ojos, por ejemplo, tampoco pueden desplazarse fuera de donde se encuentran, por lo menos no en una medida significativa. Lo que sí pueden hacer es rotar hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Por lo tanto, los dientes que forman parte del maxilar superior, vamos a dejarlos unidos con la cabeza, para que cuando la cabeza se mueva para adelante para atrás, los dientes van a seguirla, y lo mismo vamos a hacer con los ojos. Para eso voy a desbloquear los elementos que tenía en esta capa. Si me siento más a gusto de esta forma, con el wireframe, así es como se llama, lo puedo activar. Algo que podemos hacer también, dos opciones. Cuando nosotros movamos la córnea de nuestros ojos, debería moverse la parte interna también y no está sucediendo. Lo mismo por acá. Dos opciones les decía yo. Podríamos seleccionar ambos y agruparlos con control G. Eso en nuestro outliner nos va a crear algo como esto, un simbolito de más en donde se vea grupo 1 y vendrán los dos elementos. Otra cosa que podríamos hacer sería emparentarlos, emparentar la córnea de modo que sea el padre de lo que está dentro, para que cuando movamos la córnea, lo de adentro automáticamente lo siga. Por el contrario, si tomáramos solamente la parte de adentro, el ojo propiamente, la córnea no se movería. A mí me parece que es un poco más conveniente agrupar. De modo que vamos a agrupar estos dos elementos, vamos a agrupar estos otros dos y veremos aquí grupo 1, grupo 2 con estos elementos en cada uno de ellos y vamos a nombrarlo. Ojo izquierdo le voy a poner y en este caso estoy cambiando un poco la nomenclatura que suelo ocupar porque ya tenemos aquí ojo I. Entonces para diferenciarlo le voy a poner ojo izquierdo y yo sabré que el que se llama con la izquierda completa va a ser el que contiene a los dos. Enter para aplicarlo. Vamos con el otro. Ojo derecho. Y ya está. Entonces, cuando nosotros querramos hacer el emparentamiento, hay que tener cuidado de no seleccionar algo desde aquí porque pudiéramos cometer el error de seleccionar solamente uno de los objetos. En realidad queremos ambos.
Vamos a hacer el emparentamiento. Va a ser solamente con un P, un emparentamiento sencillo. Lo que vamos a hacer entonces, bueno, perdón, aquí notamos que el eje está justo en el centro del escenario. Tendremos que modificar eso. Voy a añadir un atajo aquí en Modify Center Pivot que me permita hacer ese movimiento. Ya movimos el pivote. Cuidado, nuevamente repito, ahorita vamos a verlo en la práctica. Está el pivote del grupo ojo izquierdo. No es que el ojo estuviera así. Por ejemplo, el ojo derecho tiene ahí su pivote. La córnea derecha tiene ahí el pivote. Lo que no está centrado es el grupo. Entonces, no pensemos que si le damos centrar y centrar aquí, ya quedó resuelto el problema. Seleccionamos el grupo, centramos el pivote y entonces ya quedó. Seleccionamos el ojo izquierdo, Shift, seleccionamos nuestro hueso de la cabeza, o sea, primero el hijo, luego el padre, y emparentamos. Seleccionamos el ojo derecho, el grupo del ojo derecho, Shift, seleccionamos el cuello, P y emparentamos. De modo que cuando hagamos algún movimiento, aquí con nuestro control, los ojos van a ir siguiendo al hueso. Eso está maravilloso. Vamos a hacer lo mismo, les decía, con los dientes superiores. Seleccionamos primero los dientes porque son los hijos, seleccionamos con Shift el hueso de la cabeza y emparentamos. Vamos a hacer la misma prueba. Movemos, se está moviendo de manera conveniente. Bien, ahí está. Y de momento la parte inferior, o sea la lengua y los dientes de abajo, los que van pegados en la mandíbula, no están siendo afectados. Guardamos. Vamos a la vista frontal porque lo que vamos a hacer ahorita es crear un control para que los ojos tengan movimiento independiente. O sea, ahorita ya tienen movimiento, pero es dependiente completamente de lo que haga la cabeza. Si la cabeza no se mueve, los ojos tampoco van a hacerlo. Vamos a crear un control para que suceda eso. En la vista frontal vamos a crear una curva. Si no queda centrada, la centramos. La rotamos sobre X 90 grados para que nos quede de frente. Enter y escalamos. Es importante cuando hacemos cambios manuales de este lado que presionemos Enter. Voy a hacer un pequeño cambio. 8 y que el Enter que presionemos no sea el del teclado numérico, porque permanece allí. Más bien que sea el normal, porque si no hacemos esto y después damos clic en otro lado, pudiera ser que este valor no permanezca allí. Entonces, vamos a asegurarnos de que metemos valores aquí, pero que quedan bien establecidos. Escalamos y vamos a procurar que esto quede en el centro. Si no queda del todo, no hay mayor problema. Ahí está. En el centro me refiero al centro de los ojos en el sentido horizontal, no al centro de la cabeza. Eso sí es sumamente importante. Vamos a escalarlo de modo que sobresalgan y con la tecla F8 entramos a la edición de los puntos. Vamos al de arriba y al de abajo. Voy a bloquear ahorita esto porque no alcanzo a ver el de abajo. No estoy seguro de haberlo seleccionado. Sí, ahí está. Vamos a escalar y vamos a darle la forma de un pequeño visor. Eso, cuando nosotros lo veamos, pues seguramente nos sugerirá de inmediato que eso pertenece a los ojos. Ahí está. F8 nuevamente para regresar al modo de objeto. Voy a bajar un poco porque me da la impresión de que quedó muy arriba. Voy a escalar un poco para que quede un poco más cerca de los ojos. Y ya que lo tengo bien creado en cuanto a su forma, lo crea desde luego en el origen, vamos a moverlo. Necesita estar en un punto no muy cercano a los ojos. Si nosotros dejamos este control muy cerca de los ojos, cualquier movimiento, por pequeño que sea, va a hacer que el ojo se mueva de una manera muy brusca. En cambio, si lo alejamos más, de hecho ahí exageré, vamos a ponerlo con X, lo voy a pegar a la cuadrícula. Digamos que por ahí está bien. Si lo alejamos más, el movimiento va a ser mucho más pequeño cada vez que movamos este control. ¿Liberamos transformaciones y todo lo demás? No, lo hacemos al final, porque todavía necesitamos otros controles.
Solamente es para que sepamos cómo se hace, aunque en realidad para este tipo de rostro no necesitamos estos dos controles. Les explico la lógica. Lo que vamos a hacer con estos controles es uno para cada uno de los ojos, de modo que pudiera haber movimiento independiente en ellos. Para una caricatura esto está muy bien. Para algo que pretende ser realista no, porque no conozco a alguien, a lo mejor lo hay, pero no lo conozco, que pueda mover de manera independiente los ojos. Normalmente uno apunta hacia un lado y en la misma medida el otro apunta hacia ese mismo lugar. Entonces, solamente porque es importante que sepamos cómo hacer esto, vamos a hacerlo, aunque en realidad no sería necesario para un rostro de tipo realista. Vamos a desbloquear los elementos para poder hacer algo con los ojos. ¿Qué es lo que voy a hacer? V para que esto quede pegado exactamente al centro del ojo. Si se dificulta allí, podemos escalar hasta asegurarnos de que quede o bien ocupar alguna otra vista que nos permita centrarlo perfectamente. Necesita estar centrado. Shift D para duplicarlo. Voy a moverlo pero ahora en un solo eje. No quiero correr el riesgo de que se me vaya para arriba. V, muevo en el eje de X y lo centro. Ahí está. En la vista lateral me daré cuenta de que no están colocados a la distancia que debieran, de modo que nuevamente con X voy a mover hasta que quede perfectamente alineado. Ya que quedaron, ahora sí tenemos nuestro visor, vamos a liberar las transformaciones, a borrarle la historia, vamos a centrarles el pivote y ahora sí vamos a nombrar. Nomenclatura CTRL ojos. Ese va a ser el del izquierdo, CTRL ojo y CTRL ojo derecho. Si yo muevo el control principal, no pasa nada con los otros. Necesitamos que ambos sigan al control principal. Entonces, seleccionamos los hijos, nos aseguramos de que todo esté en cero. Por si las dudas, nuevamente liberamos las transformaciones. Vamos a hacer lo mismo por acá. Todo está perfecto, pero nunca está de más hacerlo antes de emparentar. Después de emparentar ya no tiene ningún caso y puede traernos muchos problemas. Seleccionamos primero los hijos, luego seleccionamos el padre y emparentamos con P. Ahora sí, movemos el control principal y se mueven los hijos. Vamos a vincular cada ojo con esta parte de aquí, pero no el ojo picándolo desde aquí porque recuerden que creamos un grupo. Aquí dice que esta es la córnea. Necesitamos desde el outliner seleccionar el grupo que pertenece. Control no, cuello, cabeza. Esto está agrupado porque recuerden que ya emparentamos todo con el cuello, con la cabeza, perdón, con el hueso de la cabeza. Ojo izquierdo, aquí están los grupos. Ojo izquierdo lo voy a emparentar con este, pero como vamos a ocupar un constraint, primero seleccionamos el padre, Shift, luego seleccionamos el hijo, que es el grupo del ojo izquierdo. Es más, acaba de ocurrírseme que podría nombrarlo como grupo. En este caso, como ya lo emparenté, pudiera tener problema. Vamos a dejarlo así, pero consideren esa posibilidad, que cada grupo que creen le pongan el prefijo grupo. Entonces, seleccionamos el primero, Shift, seleccionamos el grupo. Y aquí lo está deseleccionando. Vamos a hacerlo entonces de este lado. Seleccionamos el control, ojo y, Shift, seleccionamos este, selecciona todo. Eso no es correcto. Ojo izquierdo. No. Ahí está. Ok, acabo de descubrir algo. Vamos a seleccionar el primero. Vamos a seleccionar con Shift este de aquí. Pero vamos entonces, nuevamente sin soltar el Shift, a seleccionar este de acá para que todo lo interno quede emparentado también. Primero el padre, luego los hijos. Vamos a ocupar un constraint que se llama aim. Nuevamente borramos toda la configuración, seleccionamos Maintain Offset y añadimos. Antes de hacer cualquier otra cosa vamos a probar que todo esté funcionando correctamente.
Vamos a hacer lo mismo. Padre, Shift, el hijo desde aquí primero y luego con Shift también acá. Vamos a ver si funciona así. Este de aquí, este de acá, no quedaba así. Entonces sí, primero primero el padre, Shift, luego un elemento de ese grupo y después con Shift manteniendo apretada esa tecla seleccionamos el grupo completo. Los tres elementos están seleccionados, igual y podemos ocupar ese constraint aim. No necesito volver a configurarlo porque ya lo había hecho. Entonces, si ahora movemos los ojos, se mueven al mismo tiempo hacia el mismo lugar. Si yo los roto, podemos hacer algunos efectos raros, que repito, no se supone que sea el comportamiento de un rostro realista, pero puede ayudar. Vamos a observar, por favor, qué es lo que sucede cuando giramos la cabeza. Voy a tomar el control y voy a rotar. Observen los ojos, por favor. Se mantienen viendo directamente hacia ese visor, lo cual es correcto. En ningún momento deberían dejar de verlo, pero el problema es que habrá ocasiones en las cuales, al rotar la cabeza, querremos que este control vaya siguiendo la trayectoria para que los ojos se mantengan viendo en un punto neutro. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hace un momento con los ojos, con los dientes, a emparentar el control con el hueso de la cabeza. Sin embargo, hay un pequeño cambio. Nosotros emparentamos este como hijo, este como padre y presionamos P. Hicimos un emparentamiento sencillo aquí. Aquí vamos a emparentarlos con un constraint. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar en algún momento poder activar y desactivar el seguimiento de este control. O sea, a veces sí nos convendrá que cuando giremos la cabeza el control se venga con ella, pero a veces querremos que se mantenga justo ahí, como está sucediendo ahorita, para que los ojos se mantengan apuntando hacia él. Tenemos que hacerlo entonces con un constraint para tener esa posibilidad. Primero seleccionamos el padre, luego con Shift seleccionamos el hijo y aquí en los constraints vamos a buscar el parent. Lo mismo que hemos estado haciendo, borramos y en este caso el maintain offset sí se queda activo. Le damos añadir. Ahora, cada vez que movamos aquí, ya el visor va siguiendo la rotación y si movemos, también la traslación de ese hueso. Muy bien. Hasta ahorita todo va muy bien. Necesitamos hacer algo más. La parte inferior de la boca no tiene movimiento aún. Vamos entonces a darle el movimiento que requiere. Vamos a crear un hueso para la mandíbula. Vamos a procurar encontrar el punto en torno al cual queremos que gire. Puede ser que este sea el lugar. Aquí, por ejemplo, podremos poner el pivote. Aquí haríamos que tuviera este tipo de movimiento, siempre en torno a donde hayamos indicado en primer lugar. Vamos a ponerlo allí. Me parece que este es un buen punto. Imaginen la mandíbula. Se va uniendo por acá. Sí, creo que este es un buen punto. Picamos allí y picamos más o menos a la altura de los dientes. Vamos a llamarle mandíbula y mandíbula 2. De hecho, para continuar con la nomenclatura que usé hace ratito, le voy a poner mandíbula 1. Y en este punto también se me ocurre pensar que quizás fuera conveniente, para no repetir el nombre de elementos, utilizar el prefijo hueso. Hueso mandíbula, hueso cabeza, hueso cuello, etc. Por si acaso tenemos algún elemento llamado cabeza, llamado hombro o lo que sea. En este caso así está bien. Seleccionamos el hijo, Shift seleccionamos el padre porque vamos a necesitar que cuando se mueva la cabeza, la mandíbula se venga con ella. No queremos que la mandíbula se quede dislocada por ahí abajo. Emparentamos. Tengan mucho cuidado cuando dibujen. Siempre tendremos que hacer en primer lugar el padre y después los hijos.
No es correcto que empiecen a trazar los huesos desde aquí hacia acá, porque entonces este sería el que controlaría el movimiento de todo lo demás, y no, queremos que este sea el que lo controle. Vamos a rotar, observaremos que la mandíbula va siguiendo, pero los dientes permanecen allí. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos el hijo, en este caso los dientes inferiores, Shift, seleccionamos el padre y emparentamos con P. En este caso, ahora que hagamos nuestro movimiento, notaremos que los dientes efectivamente ya están siguiendo a la cabeza, la lengua no, esa vamos a dejarla para el final porque tiene cierto grado de complejidad. Y notamos también que cuando rotemos la mandíbula, los dientes se vienen con ella. Hasta ahorita todo lo que hemos hecho es configurar de manera sencilla, mediante emparentamientos, mediante constraints, pero vamos a comenzar a hacer toda la lógica que nos va a permitir tener mayor funcionalidad. Partamos de esto que les comentaba. Vamos a activar y desactivar la posibilidad de que esto siga o se quede estático. Primero que nada, y esto también es sumamente importante, olvídense de tener que pensar a cuál le pongo, a cuál. Nuestro control central es este es el que manda. No vamos a tener que hacer nada más con estos controles, con los IKs, con los huesos. Todo lo que hagamos ahorita tiene que ver directamente con este control. Vamos a añadirle propiedades. Aquí dice Translate, Rotate, Scale, como en cualquier otro elemento, y vamos a añadirle uno que nos permita hacer como un switch. Cuando tenga valor 1, actívalo, cuando tenga valor 0, desactívalo. Vamos a crear también propiedades para poder controlar la mandíbula. Empecemos. En Modify voy a añadir atributo. Recuerden, este es el control central. No es este, no son los ojos, no es ningún otro. Este es el control central. Modify Add Attribute. Y vamos a llamarle ojos on off para que sea representativo. Que los ojos puedan abrirse o cerrarse, bueno, abrir o cerrar esa posibilidad de que siga o no siga. Vamos a indicarle que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1. O sea, solo tenemos dos posibilidades, que sí o que no. Y le damos a añadir. Vamos de una vez a añadir todos los atributos que necesitamos para la mandíbula. Vamos a ponerle mandíbula X, porque querremos tener control sobre el eje de la X. No vamos a añadirle máximos ni mínimos. Añadimos. Vamos con mandíbula Y. Y lo mismo, no añadimos aquí límites. Y añadimos también mandíbula Z. Es una buena idea hacerlo exactamente como yo lo hice. O sea, no poner primero la Z, no poner la Y al final porque a lo mejor así es como más vamos a utilizarlos. No, vamos a hacerlo de manera intuitiva porque recuerden ustedes también que el proceso de animación, bueno, desde el modelado hasta que tenemos una animación final, puede que no sea desarrollada por la misma persona. Mientras más intuitiva hagan la cosa, los animadores van a estar mucho más agradecidos con ustedes. Vamos entonces a vincular este con esta posibilidad. Vamos a abrir nuestro Outliner y vamos a darnos cuenta de algo. Voy a seleccionar el control, voy a desplegar las opciones y voy a ver que además de estos dos controlitos, tengo aquí un signo de admiración rojo que dice Parent Constraint. Justamente por eso fue por lo que pusimos un emparentamiento con constraint del hueso al visor y no emparentamos con P, porque si lo hubiéramos hecho con P, sería más o menos como esto. Bueno, aquí parece que hay algo más, ¿no? Déjenme ver algo con lo que no nos confundamos. No, realmente no, no hay nada. Sería un emparentamiento como este. Ah, aquí está, ¿no? Por ejemplo, ojo izquierdo, ojo, y ya. Mandíbula, como este. Sería un emparentamiento como este, sin ninguna otra propiedad que modificar. Sería como mandíbula 1 contiene mandíbula 2 y esa contiene a los dientes. Sería exactamente eso. El hueso contiene el visor, pero no nos ofrecería la posibilidad de un control o de una propiedad que podamos nosotros afectar. Voy a dejar por lo tanto abierto el outliner con esta opción seleccionada. Voy a seleccionar yo por aquí el control
y voy a utilizar algo que ya hemos utilizado, que es el setDrivenKey. La lógica es bastante sencilla, aunque en la ejecución me he dado cuenta que puede crear confusiones. Vamos a eh, plantear la teoría del asunto. El driver es la condición, o sea, cuando suceda esto en lo que yo le indique aquí, y el driven es la acción que se va a realizar. Cuando suceda algo en las condiciones que yo indique aquí, ¿qué va a suceder en esto otro? Entonces, ¿quién controla a quién? Este. Este es el papá. ¿Por qué? Porque cuando yo modifique su propiedad que acabo de crearle, va a afectarle a este otro. Entonces, seleccionamos el control, lo cargamos como manejador. Vamos a indicarle que la propiedad que nos interesa es esta. No podemos seleccionar más de una propiedad. Voy a presionar Shift para intentar hacerlo y no podemos. Tenemos que seleccionar quién es el que va a mandar y cuál de sus propiedades es la que va a determinar lo que sucede con lo demás. ¿Quién va a ser el manejado? Este, pero no como control, sino como propiedad. Aquí tenemos cabeza 1W0, 1. O sea, ahorita está activo. Voy a indicarle que la propiedad, bueno, no, antes de, voy a cargarlo como manejado. Aquí está. Este es el control que nos interesa. Y vamos a asegurarnos de que cuando este control tenga su propiedad en 1, este control también tenga su propiedad en 1. Y cuando este la tenga en 0, este otro también. Una vez que ya seleccionamos quién controla y quién sigue, no necesitamos ya hacer nada más aquí, ni cargar controladores ni controlados. Ese es un error muy frecuente. A veces tenemos la idea de que seleccionamos para cambiar la propiedad y tenemos que volver a cargarlo. No, esto ya está configurado, no tenemos que moverlo. Si lo movemos podemos tener muchos problemas. Ya quedó configurado, perfecto. Ahora solo nos aseguramos que este tenga el valor que nos interesa en 0. Perfecto. Este debe tener su valor también en 0. Ahí está. Sumamente importante aquí que hagan eso que les decía. Si presionan 0 o le cambiaron el valor, por ejemplo, y ya inmediatamente quieren bloquear, puede ser que esto se quede con el valor anterior. Entonces, le ponemos el valor que queremos, Enter. Este tiene el valor en 0, sí. Este tiene el valor en 0, sí. Lo bloqueamos. Vamos a ver qué valor tiene este. 0. Debería tener 1, Enter. Este tiene 0, debería tener 1, Enter. Lo bloqueamos. Ahí está. Vamos a probarlo. Ahorita está activo. Entonces, rotamos y lo está siguiendo. Eso es correcto. Ahorita está desactivado. Rotamos y ya no lo sigue. ¿Sí? Eso es muy conveniente. Vamos a trabajar ahora con la zona de la mandíbula. El procedimiento es parecido al que acabamos de hacer con el setDrivenKey, pero vamos a ocupar otra herramienta que es mucho más sencilla. Vamos a utilizar esta misma curva con sus tres propiedades y aquí en el menú Window, en Editores Generales, vamos a abrir el editor de conexiones. Vamos a conectar, de modo que la propiedad mandíbula X de este control esté completamente relacionado con la rotación de ese hueso, del de la mandíbula. Como yo tengo seleccionado este control, ya automáticamente del lado izquierdo, el que va a manejar, me cargó todas sus propiedades. Necesitamos cargar las que vamos a manipular aquí, por lo tanto seleccionamos el hueso, le damos Reload Right y ya está. Control cabeza, que es este, ya está vinculado con mandíbula, que es este otro. Vamos a buscar esas propiedades que creamos. Aquí está. Noten ustedes que está en letra normalita y que hay otros elementos que están en cursivas. Eso es porque esto ya seguramente tiene alguna conexión. Justo es lo que hicimos hace ratito. Presionamos mandíbula X y buscamos de este lado la rotación en X del hueso. Noten que hay algunos simbolitos de más, que quiere decir que dentro hay algunas otras opciones. Entonces, aquí tenemos Rotate. Picamos en el simbolito de más y tenemos su Rotate X. Observen por favor, letra normalita,
letra normal en negritas, le doy clic aquí, le doy clic acá y automáticamente se pone en cursivas y se pone en cursivas. No necesito hacer nada más, ya quedó vinculado. Mandíbula Y, rotate Y. Mandíbula Z, rotate Z. Ya están vinculados estos elementos con nuestro control principal. Vamos a ver si funciona. Seleccionamos nuestro control, vamos a mandíbula X y movemos de un lado para el otro. Vamos a observar los dientes. Ya tiene una rotación. Bien, regresamos a cero. Mandíbula Y. Sí, ya se está moviendo, como cuando mordemos un suéter. Y mandíbula Z, que es el movimiento que más vamos a estar empleando, ya abre y cierra. Perfecto. Ya tenemos la configuración básica de nuestro cráneo. Recuerden que les dije que la lengua vamos a dejarla de momento. Es un procedimiento un poco más complejo. Vamos a dejarlo de momento así y vamos a empezar a ver cómo es que reacciona nuestra piel una vez que se vincula con ese esqueleto. Algo que es importante, pregunto yo, ¿será conveniente vincular los ojos con el hueso mediante un skinning? Ahorita lo que vamos a hacer es ya el procedimiento de pegarle la piel. Eso se hace aquí en Skin y lo pegamos. ¿Será conveniente hacer eso? Que los ojos, los dientes, la lengua, la peguemos con el hueso. No. ¿Por qué? Porque ya están pegados mediante un emparentamiento que hicimos. Necesitamos hacer un procedimiento de skinning cuando la piel va a tener deformaciones internas en cuanto a sus vértices. Habrá movimientos de vértices cuando abramos la boca, por ejemplo, cuando hagamos otro tipo de situaciones, pero no va a haber movimiento interno en los ojos. O sea, los ojos no van a modificar la distribución de sus vértices, van a rotar sobre su eje y eso lo podemos controlar con un emparentamiento, que fue lo que ya hicimos. Necesitamos hacer un skinning para poder deformar la malla en sus componentes internos. Entonces, seleccionamos la cabeza, seleccionamos con Shift nuestro hueso principal, ahí está toda la jerarquía seleccionada, y vamos a darle Skin Smooth Bind. Abrimos nuestras opciones, borramos por cualquier cosa, aquí le disminuimos el valor, vamos a ponerle 2, eso lo hacemos para procurar que un solo hueso no le afecte a muchas zonas. Y le damos aquí Bind, no estoy seguro de cómo se pronuncia, y ya quedó nuestra piel vinculada con el hueso. Vamos a probar qué tal está funcionando. Rotamos. Se está moviendo un poco de abajo, no debería, pero tampoco es algo que nos angustie demasiado. Para los lados. Noten por favor los ojos que se mantienen viendo al visor. Vamos a rotar hacia arriba y lo mismo, se mantienen viendo hacia el visor. No hay problema allí. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando queremos abrir y cerrar la boca. Ups. Estoy abriendo la mandíbula y está jalando completamente la cara. Eso no es correcto. Por lo tanto, vamos a comenzar a hacer un procedimiento de pesado del skin weight para añadir y remover influencias. Ahorita no necesito ya tener activos los huesos, estos de acá, ni las curvas. Por lo tanto, aquí en Show le voy a indicar que oculte las curvas. Le voy a indicar también que los joints y los ICAs no quiero verlos de momento. Bien. Seleccionamos el rostro. Es más, podríamos hacer lo mismo con los elementos de la boca, los dientes y todo lo demás, porque eso no lo vamos a manipular. Solo nos interesa esto. Recuerden guardar. Hemos llegado hasta un punto bastante interesante que si perdiéramos todo lo que llevamos, la verdad es que no nos gustaría. Vamos a seleccionar el rostro, vamos a dar clic sobre Skin y Paint Skin Wake Tool. Eso es para añadir o remover influencia. Está seleccionado el cuello y dice que el cuello va a tener influencia en esta zona, lo cual me parece bastante acertado.
Nuestro pincel en este punto es muy pequeño. Vamos a presionar la tecla B. Notaremos que se cambia por unas flechitas que apuntan a la derecha y a la izquierda. Y con la tecla B presionada vamos a picarle con el mouse, normalito el botón normal, y nos desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Si nosotros presionamos así normal, va a pintar. Si nosotros presionamos la tecla Control, dice Rinf, va a borrar influencias. Si nosotros presionamos Shift, va a hacer un Smooth o suavizar, a matizar lo que tengamos ya ahí pintado. En este caso voy a borrar un poco de influencia, sobre todo porque está pintada la oreja y la verdad es que no me gustaría que la oreja esté completamente vinculada con el cuello, porque debe estar vinculada con la cabeza, con el cráneo. Algo que es importante, dedicarnos a despintar no nos va a producir ningún beneficio. Lo que necesitamos es, sí, quitar influencia en donde no debería tenerla, pero inmediatamente ponérsela en donde sí debería. Porque, por ejemplo, si yo ahorita despinté esta zona, de hecho eso es muy evidente aquí en la mandíbula, porque tenemos mandíbula 1, mandíbula 2. Déjenme ver. Ahí tenemos la mandíbula 2 que está ocupando todo esto. Observen, por favor, voy a quitarle la influencia de la parte superior. Voy a dar aquí Reset Tool para que no tenga yo configuraciones extrañas. Ahora sí. Estoy borrando la influencia. Ya no tiene más influencia en esta zona por parte de este hueso. Sin embargo, esa influencia ahora se la mandó a este otro hueso. Esto está más grisecito. Esto está más blanco porque toda la influencia que tenía yo aquí, cuando la borré, la mandó hacia acá. ¿Qué pasa si borro yo la influencia de aquí? Pues ya me la regresó a este otro punto. Entonces, no se dediquen a borrar, porque entonces van a estar peleándose. Quitan de un lado, el programa lo pone en otro, lo quitan de ese otro lado, se los vuelve a poner donde estaba y no van a terminar. Vamos, antes que tratar de despintar lo que no nos sirve, a pintar lo que sí nos sirve. Entonces, nuestro cuello, está bien que tenga esa influencia, sí, aunque consideramos que debería tener mucho más influencia en estas zonas. Cuando es gris quiere decir que tiene una influencia mediana. Vamos a hacer que tenga mucho más influencia. Ahora, hay que pensarle en qué medida el hueso, que si no me equivoco pusimos por aquí, cuando rote, tendría que rotar la parte de abajo. Probablemente no debería, en cuyo caso habría que darle esta influencia más bien al hueso que viene por debajo, el de la clavícula o el del pecho. Ahorita como no tenemos otra referencia, lo voy a dejar así. Pero es importante que hagan todo ese análisis y no que se dejen llevar simplemente por la cercanía de los huesos. O sea, hay ocasiones en las que eso es suficiente, pero hay otras en las que tendremos que hacer un análisis mucho más concienzudo. Vamos a ver la cabeza 1. En realidad, no deberíamos tener siquiera contemplado este otro. Toda la influencia que necesitemos, vamos a ponérsela directamente allí. Para que sea más evidente, más dramático el efecto, voy a tomar mi curva, mi control, y voy a abrir la mandíbula. Menos 20. Está abierta la mandíbula, pero todo lo que está allí se viene con él. Vamos nuevamente al procedimiento. Bueno, voy a ocultar nuevamente las curvas. Vamos aquí al Skin. Vamos a pintar en las zonas que deben tener influencia por parte de la cabeza. Recuerden ustedes que por dentro también tenemos algunas cosas, entonces pudiera ser que en algún punto quisiéramos referirnos a la parte interna para pintar. Sobre todo zonas que a veces nos cuestan trabajo pintar desde afuera, pues podríamos intentar hacerlo desde adentro.
En cuanto añadimos influencia aquí a la cabeza, la nariz, perdón, a la nariz, ya se está acomodando en el sitio que debería. Lo que les decía yo hace un momento, no es suficiente con despintar la oreja para que no tenga influencia del cuello, sino que hay que pintar con quien sí debería estar vinculado estrechamente. Si creemos que nuestro pincel está muy pequeñito, pues vamos a ampliarlo para tener mayor control, sobre todo en estas zonas. Ya cuando lo hagamos en la nariz y en algún otro lado, pues sí tendremos que utilizar un pincel mucho más pequeño. Aquí voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a presionar Smooth para matizar. Es bastante útil que no tengamos zonas completamente blancas y zonas completamente negras de modo brusco. O sea, que no haya una línea divisoria que se note mucho, sino que tengamos algo que vaya desvaneciéndose, como esto. La cabeza, ¿debería influir acá? No, definitivamente no debería tener influencia allí. Aquí no es donde debería tener su influencia. Nuevamente matizamos un poquito. Aquí sí debería tener influencia para que pueda abrir la boca. Y esto, notarán ustedes, es un trabajo bastante arduo, requiere mucha paciencia, tolerancia a la frustración, porque no siempre a la primera nos va a quedar exactamente como nos gustaría. Imaginación sobre todo. Estas cosas, ese tip, por ejemplo, de que si no logro pintarlo desde aquí, ¿cómo le hago? Y me meto a la cabeza para verla por dentro, pues también es algo que requiere inventiva. A veces nos quedamos con la queja de no se pudo porque por más que le doy no se pinta y no se pinta, pues habrá que buscar alternativas. El trabajo siempre puede ser hecho, simplemente es cuestión de que ustedes busquen cómo es la mejor manera de hacerlo. La parte de los labios requiere que el pincel esté mucho más pequeño. Vamos a trabajar aquí con la mandíbula. Vamos a ponerle más influencia en esta zona porque no la tiene. Esta zona tiene que estar casi completamente blanca para que tenga completo control sobre lo que sucede allí. También es una bastante buena idea que a medida que estamos trabajando vayamos cambiando la posición, en este caso de la mandíbula, para que veamos qué tal está afectando con zonas que a lo mejor no tenemos tan claro si debería o no debería estar pintado. Vamos a ir nuevamente por dentro porque aquí ya no entiendo muy bien cómo está la cosa. La parte superior no debería tener influencia de la mandíbula. Espero que ahorita al despintar se la esté pasando completamente a la cabeza, pero si no fuera el caso, yo tengo el control de cómo va a funcionar. Estamos despintando aquí y creo que esta parte corresponde abajo. O sea que esto sí es parte de la mandíbula, que es el labio inferior. Aquí ya volví a pintar. Desde abajo puedo darme cuenta que esto no está pintado y esto sí debe formar parte de la mandíbula. Bueno, aquí el procedimiento es largo, es mucho trabajo el que hay que hacer, porque recuerden que no hay que conformarnos con que parece que ya hicimos la práctica porque eso es lo que nos dijeron, sino
con que la apariencia sea realmente algo por lo que ustedes pagarían si alguien más lo hiciera. Imaginen que son ustedes una empresa que requiere hacer una animación de algún tipo y están modelando al director general de la organización y él es quien tiene que quedar satisfecho con el resultado. Entonces, si no quedara bien hecho, la verdad es que no nos pagarían o no volverían a encargarnos algo. Entonces, dedíquenle todo el tiempo que sea necesario para que puedan conseguir que algo luzca bien. Aquí todavía le falta muchísimo trabajo, pero nos estamos acercando puesto que toda esta zona ya nos está yendo hacia abajo con la mandíbula. En este punto, por ejemplo, ya que quité el pesado, me estoy dando cuenta cuáles son las zonas sobre las que más debo trabajar todavía, entonces me voy a dedicar a trabajar en ellas. Trabajen mucho, échenle ganas y felices vacaciones.